Bendito el que viene en el nombre del Señor. Kiola lakech katanesh maya, kinsik teshkima guola yetel impuxikal. Beklae, kasik leoxil, kajak yetel tok oxajol, tukamo yumsil, yetel ule olivo kaskush Jerusalén. Beishan yan kuyik umuya yumsil siptan tumen kilish Lucas. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor en este Domingo de Ramos, cuando conmemoramos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Desde su infancia, Jesús había viajado a Jerusalén con sus padres María y José, de quienes aprendió a amar el templo como lugar de encuentro con Yahvé Dios. Y Jesús, en el templo de Jerusalén, se encontraba con su Padre, aunque lo hacía también en cualquier parte en sus momentos de oración. Como buen judío, Jesús amaba la ciudad santa y había llorado por ella al profetizar su destrucción, y se alegraba con todo el pueblo, cantando el Salmo 121, mientras iban entrando a esa ciudad. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. También el templo era el lugar donde Jesús enseñaba a la gente cuando visitaba la ciudad en sus fiestas. Pero ahora era una llegada distinta en el corazón y en la mente de Cristo, porque era consciente de que era la última visita a esta ciudad, pues sabía que se acercaba ahí mismo su pasión, muerte y resurrección. Y por eso Jesús había tomado antes la firme determinación de ir a Jerusalén. Y era distinta esa llegada en la mente y el corazón del pueblo sencillo, de los pequeños y humildes, que lo esperaban para aclamarlo cuando entrara con alegría y amor, como a su Rey y su Mesías. No creamos que la misma multitud pidió su condena días después, aunque muchos de ellos irían mezclados en aquella turba, como iba María, como iba Juan, como iban las mujeres que lloraban por su pasión, y tanta gente sencilla que había depositado su fe en Jesús. ¿Quiénes aclaman y por qué aclaman a un político? Tal vez algunos del mismo partido que tienen la gran convicción de aquella persona que traerá el necesario cambio para su pueblo, lo siguen y aclaman por esa convicción, o quizá por el interés de conseguir algún puesto junto a él si llegara al poder. Y el resto de la gente, el grueso de la multitud, tal vez la mayoría no conozca su programa y sus promesas, y solo lo siguen por la camiseta y la comida de ese día, además de la esperanza de un pequeño regalo en dinero o en especie, o por disfrutar simplemente la buena música del conjunto musical que se lleva al evento. ¿Quiénes aclaman a un artista, especialmente a un cantante de moda? Lo siguen los así llamados fans, y para algunos de ellos llega a convertirse en un verdadero ídolo. Cuidado con esa palabra ídolo, pues significa la imagen de un Dios distinto del verdadero. Y sobre todo, cuidado con darle culto a un ser humano que por más bien que cante, más bien hemos de alabar a quien le regaló semejante voz. Además, hay que invertir nuestro dinero para comprar sus discos. ¿Y cuánto cuesta un boleto para entrar a sus conciertos? También algunas artistas les llaman divas, o ellas se comportan como si lo fueran, siendo que esa palabra significa diosa. Tantas veces
quienes se convierten en los así llamados ídolos o divas, no llevan una vida para nada ejemplar. Ahora bien, ¿quiénes aclamaban a Jesús y quiénes lo aclaman hoy? Eran los niños, eran los pequeños, eran los humildes y todos los que, creyendo en Él, toman una actitud humilde ante su Señor. Las manifestaciones de fe de los creyentes muchas veces implican grandes esfuerzos y sacrificios sin recibir nada material a cambio, sino solo aquello que por la fe pueden esperar. Aquel día en Jerusalén, los devotos de Jesús lo aclamaban diciendo: «Hosana al Hijo de David, el Rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y lo hacían con palmas en las manos y tendiendo sus mantos para alfombrar el camino del que reconocían como su Mesías. Y los creyentes de hoy seguimos aclamando: «Viva Cristo Rey». Este evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén se proclama en la solemne bendición de los ramos, pero durante la misa tenemos la lectura de la pasión de Jesús según San Lucas en forma completa. Antes de la lectura de la pasión, escuchamos dos lecturas que nos preparan a profundizar en el sentido de la cruz de Cristo. La primera es tomada del libro del profeta Isaías. Es uno de los llamados Cánticos del Siervo de Yahvé, en los que se profetizan los detalles de la pasión de Cristo con siglos de anticipación, lo cual nos revela que la pasión del Señor no es simplemente un accidente de la maldad humana, sino que es el plan divino de salvación que se cumplió perfectamente en Jesús. La segunda lectura es tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, donde el apóstol, tomando palabras de un himno conocido por los primeros cristianos, expresa los tres momentos del Hijo de Dios: su preexistencia como Dios, su abajamiento al encarnarse y hacerse obediente hasta la muerte, y su regreso a la derecha del Padre una vez resucitado, llevando con él el triunfo de la cruz y nuestra humanidad resucitada. Del mismo modo, el Salmo 21 nos ayuda a repetir las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el desarrollo del Salmo nos describe proféticamente la pasión de Cristo con detalles precisos. Una de las líneas temáticas del Evangelio de San Lucas es la misericordia, y en el relato de la pasión encontramos 5 expresiones de la misericordia del crucificado y que son exclusivas de este evangelista. En primer lugar, Jesús tuvo la misericordia de curar milagrosamente al criado del sumo sacerdote, al cual uno de los apóstoles había herido en la oreja. Así nos dejó un ejemplo de hacer el bien incluso a los enemigos, mientras que daba la oportunidad a aquella turba de arrepentirse al ver el milagro. En segundo lugar, cuando Pedro acababa de negar a Jesús, él pasa y cruza una mirada misericordiosa con Pedro. En tercer lugar, Jesús en su camino al Calvario consuela a las mujeres que están llorando al ver su sufrimiento. Y así Jesús nos deja un maravilloso ejemplo de cómo el ser humano puede salir de su propio dolor, abriéndose a considerar el dolor y los problemas de otros, tratando de hacer algo por sus problemas. En cuarto lugar, el momento en el que Jesús, una vez crucificado, ora al Padre
pidiéndole que perdone a quienes lo están asesinando o que se alegran por su muerte. Y el motivo para que el Padre los perdone es que no saben lo que hacen. Y en verdad, ¿cómo iban a darse cuenta de que estaban matando al Hijo de Dios encarnado? Y ni siquiera se daban cuenta que fuera al menos un hombre inocente. Creo en verdad que ningún pecador es totalmente consciente y conocedor del alcance y significado de su pecado. Y en quinto lugar, tenemos el momento en el que Jesús perdona al ladrón arrepentido. Uno de los crucificados con Jesús se une a los que insultan a Jesús, mientras que el otro reconoce que él merece su castigo, al tiempo que advierte no solo la inocencia de Jesús, sino su capacidad salvadora para llevarlo al reino de los cielos. Cada crucificado representa una parte de la multitud, pues mientras que unos condenan a Jesús y gozan de su muerte, otros reconocen la inocencia de Jesús y cobran conciencia de su propio pecado. Y representan a la humanidad de todos los tiempos que opta sobre Jesús. Nadie puede ser indiferente ante la pasión de Cristo, como quisiéramos todos los creyentes, en nuestro lecho de muerte, escuchar de labios de Jesús las mismas palabras que dirigió al ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Invito a todos para que escuchemos vivamente la pasión de Cristo en la Eucaristía Dominical, es decir, que podamos meternos de corazón en el relato para presenciar como actores de ese momento, ya que Cristo murió por cada uno de nosotros. Los invito también a releer en casa o en donde convenga el Evangelio de la Pasión para prepararnos a celebrar la Pascua del Señor que está por llegar. Que tengan todos una feliz Semana Santa. Sea alabado Jesucristo.